¿Qué te parece si hacemos un pequeño hipotético? Digamos que trabajas en marketing y es tu trabajo el presentar una nueva campaña de cambio de marca al público. Digamos que estás trabajando con bebidas energizantes y la mayor parte de la gente ama la marca antigua. Han depositado bastante confianza en esa marca. Así que, hagas lo que hagas, ellos quieren algo que les siga recordando a esa vieja bebida energética que tanto disfrutaban beber. Pero aquí está el problema. Resulta que uno de los ingredientes principales de esta bebida le disuelve los pulmones a algunas personas. No la mayoría de personas, de hecho el problema es lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de la población no esté al tanto. Pero obviamente para cualquier persona afectada o familiarizada con este problema, digamos que la confianza en la marca es baja. Así que, ahora tienes a dos porciones de la población con experiencias radicalmente distintas con tu marca y necesitas apelar a ambas. Entonces, ¿qué haces? Mom, I know your intentions are good, but aren't the police a protective force that maintains the status quo for the wealthy elites? Don't you think we ought to attack the roots of social problems instead of jamming people into overcrowded prisons? Look, Lisa, it's McGriff, the crime dog. Hello, Lisa. Help me fight crime. Ruff, ruff. Hace algo de tiempo comencé a escribir una serie sobre policías en películas. Mi meta, inicialmente, era repasar las maneras en las que la representación policial ha cambiado en la ficción en las últimas décadas. Inicié con el prototipo del arquetipo, Harry el Sucio. Harry era un personaje extremadamente popular y fuertemente influyente, y fue bastante fascinante el analizarle a la vez que a la ideología que él representaba. A mi parecer, no era particularmente una coincidencia que un personaje como Harry el Sucio hubiera tal popularidad justo alrededor de la época en que llevaba a cabo reformas masivas a la guerra contra el crimen, estableciendo políticas duras y brutales, las cuales básicamente establecieron las condiciones para los niveles extremos de brutalidad policial y encarcelación que se ven en los Estados Unidos hoy en día. Después de eso, tomé un vistazo a personajes posteriores, como el juez Dredd o Robocop, escritos explícitamente como burlas de estas filosofías, quienes, sin embargo, terminaron distorsionados por Hollywood para representar algo completamente diferente. Juez Dredd literalmente se volvió una figura heroica representante del establecimiento, y Robocop se volvió Ultimate Super Cop. RoboCop. Lo que estos videos terminaron resaltando fue que las representaciones populares de policías en la ficción por la mayor parte suelen ser los resultados de movimientos a gran escala en la sociedad, y frecuentemente sirven para reforzar estas ideologías, incluso si eso implica el deformar completamente las intenciones originales de tales personajes. Solo el seguir publicando entradas que subvierten estas ideas no es suficiente. De una manera u otra, la sociedad encuentra un camino. Sabía que quería hacer una tercera parte para la serie, pero terminaron habiendo demasiadas direcciones a tomar. Inicialmente iba a hacer un video sobre la propaganda policial en programas infantiles, pero eso terminó llevando a que volviera a ver Zootopia y eso me condujo a escribir un video distinto. Más recientemente comencé a ver Los Vigilantes de HBO, serie la cual está repleta de concepciones interesantes al respecto del enforzamiento de la ley en la contemporaneidad, pero ya hay bastantes videos que dicen las cosas que yo tenía en mente decir, así que... Pero aún más recientemente me encontré haciendo streams de L.A. Noire. All right, don't shoot. Y verás, existe esta cosa al respecto de L.A. Noire. Si no estás familiarizado, esencialmente juegas el papel de un detective en la segunda mitad de los años 40. Cole Phelps, un policía de cara dura sin tiempo para sinsentidos, rápidamente escalando los rankos de la fuerza a través del uso de su creativa e ingeniosa manera de pensar. Cole no está interesado en respuestas vagas a preguntas complicadas, o en simplemente apedrear a algunas minorías a fin de conseguir confesiones fáciles, y esto es lo que lo diferencia de los estereotipos policiales de la época por los cuales se ve rodeado. Sabiendo esto, quiero ponerte al día en que este juego fue desarrollado por Rockstar Games. Zip, ese Rockstar Games. Do you want to be my friend? Boom. Catch. Wasted, but all I ever wanted was a friend. Y ok, seamos claros, este juego no fue desarrollado por los mismos desarrolladores ni usó el mismo motor que GTA, pero al respecto de ciertos aspectos del juego, definitivamente puedes ver el parentesco. Y eso nos da...
L.A. Noire es un juego el cual fue claramente creado con mucha dedicación y cuidado. Es sorprendentemente complejo en el frente narrativo, y cada caso que resuelves parece un misterio complejo y profundo, cariñosamente presentado ante ti por los desarrolladores. Me gustó bastante cuando fue publicado, disfruté rejugarlo con mi esposa hace un par de años y aún lo disfruto hoy en día. Pero mentiría si no dijera que mi parte preferida de jugar L.A. Noire es el jugar el rol de este investigador súper serio, lentamente destapando una compleja conspiración, mientras que hago esto. I don't know. Blondes, I guess. Ver a Phelps monologar al respecto de su filosofía personal o detenerse a hablar con su compañero acerca de política mientras que arrasamos por el andén en un camión que nos acabamos de robar al tiempo que vemos NPC saliendo a volar por sobre el parachoques, nunca me falla. Let's go. Tirar al suelo a gente que me encuentro por ahí mientras corro en camino al siguiente caso, donde, al llegar, inmediatamente me transformo en Corp Phelps, detective frío y racional. La disonancia que conlleva el ponerse en los zapatos de este generalmente calmado y confiable investigador, quien también, por casualidad, se involucra en innecesarios e increíbles actos de brutalidad rampante, nunca deja de ser gracioso. Hasta que dejó de serlo. Pequeña advertencia, aquí es donde el tema se vuelve serio. El 25 de mayo de 2021 fue la última vez que hice un stream de L.A. Noire. También fue la tarde en la que el ex guardia de seguridad George Floyd fue brutalmente asesinado por la policía de Minneapolis. Un acto capturado en horrendo detalle por un espectador del evento, junto con Eric Garner, Philando Castile, Michael Brown, Tamir Rice, Freddie Gray, Aldo Sterling y miles de otros. Floyd se convirtió en otra víctima más de la epidemia de violencia de la policía estadounidense en contra de la comunidad afrodescendiente. Su crimen siendo el ser acusado de poseer un billete falso de $20. Esto resultó en una serie de protestas a lo largo de los Estados Unidos, con muchos haciendo voz al respecto de lo cansados que estaban al respecto de este ciclo interminable de discriminación y brutalidad, particularmente hacia comunidades marginalizadas. Yo fui a algunas de estas protestas, en las cuales me encontré con policías antidisturbios disparando gas y balas de caucho por doquier hacia las masas de personas protestando pacíficamente. Vi cómo lacrimógenos eran rociados en los rostros de personas que no estaban haciendo nada más que cantar eslóganes de mano en mano con otros manifestantes, así como bombas de gas siendo lanzadas hacia áreas médicas, estacionadas a fin de ayudar a las personas asaltadas por la policía. Resulta que esto estaba lejos de ser lo peor que estaba ocurriendo, y en los días desde entonces vimos cómo autos policiales arrasaron contra multitudes de protestantes, como a periodistas se les disparó y se les detuvo por intentar reportar sobre la situación, y un presidente felizmente congratulándose al respecto de todo aquello, así como de sus planes para aumentar la severidad de la respuesta policial. Obviamente no hay ningún paralelo real entre la violencia cómica de L.A. Noire y la brutalidad real que fue vista en aquella época. Claramente no creo que el actuar de esta manera en un videojuego de alguna manera incentivó a algún tipo de violencia contra otras personas. Si yo creyera que ese fuera el caso, no habría estado haciendo streams del juego en primer lugar, considerando que la brutalidad policial está lejos de ser una cosa nueva. No es como si fuera, juegas como un nazi en este videojuego, entonces ahora eres un nazi. No creo que el juego siquiera intente emular la clase de violencia vista en el mundo real causada por la fuerza de la ley. Aunque L.A. Noire habla de temas como los prejuicios y la discriminación racial, casi se siente como si tuvieras que pelear en contra de las mecánicas del juego para poder llevar a cabo los actos de violencia que me has visto hacer hasta el momento. Incluso entonces, pierdes puntos al final de cada caso por hacer ese tipo de cosas. Every case has its own. Absolutamente saliéndome del tema aquí, por cierto, pero quien sea que haya intentado hacer en el juego lo que yo he hecho, probablemente habrá notado la extraña danza mecánica que se tiene que hacer para poder empujar a los NPCs o atropellar gente, siendo que los peatones están programados para saltar tan lejos de ti como sea posible cuando te les echas encima, a menos que estés a un ángulo bastante específico. El extraño nivel de precisión necesario para hacer estas cosas de forma consistente realmente es parte de la... Verás, incluso cuando me digo estas cosas a mí mismo, cosas como la obvia diferencia entre lo que hago en el juego y lo que ocurre allá afuera. Mentiría si no dijera que mató el chiste. Entiendo bien que los contextos de esto y de esto son completamente distintos, pero verlo ocurrir en el mundo real inmediatamente hizo que dejara de dar gracia. La absurdez del hecho ya no estaba. A pesar de todo, ahora la simulación se sintió demasiado real.
Hay una variedad de formas en las que la ficción popular satisface ciertos deseos provenientes de la audiencia. Un ejemplo obvio es el cumplimiento de fantasías. Imaginarte a ti mismo en una posición importante en la sociedad, incluso cuando sería improbable o directamente imposible que tú ocupases tal rol en el mundo real. Esta clase de fantasía es vista bastante en películas y aún más en videojuegos, principalmente a razón de que el pan y la leche del diseño de videojuegos suele manifestarse en el jugador controlando un personaje en particular, uno capaz de increíbles hazañas físicas. Segundo esta clase de escapismo, como sea, se halla uno que parece apelar a un deseo que se encuentra en total oposición al primero, enterrado de forma profunda dentro de nuestro subconsciente. El de, en lugar de intentar experimentar el poder al cual no tenemos acceso en el mundo real, experimentar la angustia que preferiríamos evadir. La catarsis que viene con experimentar dolor o miedo en un espacio artificial, visto de manera frecuente en el drama, la tragedia y, más explícitamente, en el horror. El miedo de la muerte o de la pérdida es algo casi universal, y existe una cierta liberación emocional que llega al experimentarlo en un espacio controlado, donde no se está en ningún peligro real. En el caso de la ficción, te das cuenta de que, sin importar cuánta conexión sientas al respecto de un personaje en cualquier dada pieza, tú estarás bien. Krampus nunca llegará a ti. Espera, ¿qué tiene que ver esto con la brutalidad policial? ¿Qué tiene que ver esto con el L.A. Noire? ¿Y qué tiene que ver esto con la representación de policías en la ficción? You won't hurt me. Oh, yeah? Why not? Because you're a policeman. There are rules for policemen. Yeah. That's what my captain keeps telling me. There's more to life than what's your lip. So take a chance and face the wind. Hay algo que se encuentra en la mayor parte de depicciones policíacas y que verás en casi cualquier pieza de ficción salida de los últimos 20 años. El guiñar y asentir. Is that legal? No. Vimos esto con Harry el Sucio, Juez Dredd y Robocop, y lo vemos en prácticamente todas las franquicias populares protagonizadas por policías. ¿Sabes a qué me refiero? Tipo, ¿sabes cuando ocurre algo que sería claramente totalmente pasado de verga en la vida real? Por ejemplo, algún momento en el que el personaje principal de manera descarada viola su código de conducta, o toma parte en un acto de violencia extrema, y luego la pieza que estás viendo apunta a eso y se hace como que, "Sep, eso sería bien jodido si fuera el mundo real, ¿cierto que sí, parce?" Sí, así. Hay un pozo sin fondo de ejemplos que podría usar aquí, pero ninguno de tales casos es tan sobresaliente para mí como el golpazo de Kurt Russell y Sylvester Stallone, Tango y Cash. What is this? English 101. Publicada en 1999, Tango y Cash fue inicialmente planeada como una subversión de la clase de representación de la que acabo de hablar, deshaciéndose de esa moda de la parodia sobreconsciente de sí misma que era tan popular al momento, optando en su lugar por una película de colegas con un tono más sombrío y serio. Obviamente, a causa de esto terminaron despidiendo al director original 3 meses después de iniciar grabación, y con lo que terminamos es una película mamahuevo, llena hasta el tope de referencias a las clases de películas a las que esta originalmente se habría antepuesto. Esta escena es de los primeros 2 minutos de la película. A decir verdad, toda la trama se centra en lo extremadamente sobreexageradas, innecesarias e ilegales que son las acciones de Tango y Cash, a tal punto que los malos de la película se deshacen de ellos a través de una demanda civil. Después de esto, el dúo incita una revuelta en prisión, se escapan y rompen en un apartamento, un poco de interrogación brutal aquí, un poco de violencia extrema por allá, y al final tirotean al líder de los malos. Después, con fama y gloria tras de ellos, son recibidos con brazos abiertos de vuelta en la fuerza. Este método de representación policial hipercómica terminó por reemplazar a cualquier clase de representación sutil en las décadas posteriores. Arma Letal, la Academia de Policía, Donde está el policía, Un detective suelto en Hollywood, Dos inútiles en patrulla. Dos policías rebeldes, Dos policías rebeldes 2, Dos policías rebeldes 3, las franquicias de Rápido y Furioso y de Una pareja explosiva. Can't you just like give us a warning or something? That depends. You girls like Chinese? Supermaderos, Policías de repuesto, Armadas y peligrosas, Dos locos en patrulla. Oh, shit.
y como 4 películas distintas de John Woo. En el mundo de las parodias acerca de la corrupción, incompetencia, brutalidad y abuso de poder, básicamente han estado lloviendo pesos por las últimas 5 décadas. Películas como Starsky, Hutch y Comando Especial, ellas mismas siendo adaptaciones de películas ya bastante pasadas de raya para su época, intencionalmente aumentan la incongruencia y mala conducta policial de una forma bastante significativa, con diversas escalas en cuanto a éxito comercial y crítico. Por el otro lado, nos encontramos con películas como Dos abuesos despiadados o Loca Patrulla Motorizada, los cuales toman el material original y se deshacen de cualquier nivel de realismo que éste haya tenido en un inicio, decidiendo en su lugar reemplazarlo con... Avanza un poco más y te encontrarás con cosas como El último gran héroe de John McTiernan, la historia de un amado policía de franquicia siendo transportado al mundo real. Este filme es esencialmente una parodia de una parodia, no solo emulando este nuevo normal de las películas de policía siendo exageraciones de proporciones colosales del enforzamiento de la ley, sino que tomándolo a un metanivel, resaltando el cómo lo que ha terminado volviéndose la fórmula para la película policíaca promedio realmente tiene menos en común con la policía de verdad y más con un dibujo animado. Where the hell have you been? Sorry, Jack. Furball problem. Prende la televisión hoy en día y te encontrarás con shows como Brooklyn Nine-Nine, donde estas bestialidades de guiño y señas son básicamente una de cada 10 bromas. O Paradise PD, donde estas son literalmente las únicas bromas. Ahora, seamos claros, recientemente comencé a verme Brooklyn Nine-Nine y es bastante bonito, da bastante risa y me gusta, justo como me han gustado muchas de las cosas de las que he hablado aquí. No estoy viniendo aquí para decirte que esta situación en la que tomas un tema del mundo real y lo haces menos deprimente a través de la comedia sea algo inherentemente malo. This man is behaving well. His reward is the canoe. This time he can sit in the canoe for up to an hour. Pero sí que se jodan Paradise PD y Dos inútiles en patrulla, específicamente por ser Paradise PD y Dos inútiles en patrulla. Lo que quiero comunicar aquí es que en algún punto del camino que se inició con películas como Harry el Sucio, pasando por Robocop, Tango y Cash, El último gran héroe, y el cual continúa hoy en día, estas interpretaciones satíricas de la representación policial en la ficción dejaron de ser subversivas y se hicieron el estándar. Hoy en día, incluso a pesar del aumento de conciencia al respecto de la corrupción, violencia y discriminación por parte de la institución policial, seguimos inundados con estas representaciones caricaturescas de los agentes de la ley. Una serie de exageraciones extremas constantemente recordándonos que, estas cosas sí que son jodidas, qué bueno que esto no es real, ¿cierto? Sería fácil llamar a muchas de estas piezas de ficción cumplimiento de deseos. Después de todo, el trabajo policial es puesto frecuentemente junto al rol del héroe de acción arquetípico, y hay una razón por la que se les llama héroes. Figuras enigmáticas altamente capaces que sobresalen dentro de la multitud y salvan el día con destreza e inteligencia, así como valentía única a ellos. Y, siendo honestos, la mayor parte del tiempo simplemente son cool. Bruce Willis, Will Smith, Channing Tatum, La Roca, Ice Cube y, por supuesto, Will Ferrell. Pero esto de por sí no es suficiente para explicar la popularidad de esta clase de depicción al respecto de policías en la ficción. Los comportamientos incompetentes, viciosos, brutales, frecuentemente casi sociopáticos que he mencionado previamente. Y bien, ¿a qué te recuerda esto? ¿A qué te suena el ver una fuente de ansiedad social la cual ha crecido a lo largo de las décadas, siendo representada a través de esta clase de caricaturas? Un miedo cuyas características han sido tan exageradas que, aunque te recuerda a sus equivalentes del mundo real, te permite tener cierto nivel de distancia emocional, la cual te permite, a pesar de todo, disfrutar de la ficción. Sí, el policía en la ficción moderna no es más que el desdichado cruce entre la realización del sueño vista en el héroe de acción y... No creo que sea raro para nadie el afirmar que las modas en los géneros del horror suelen ser reflejo de las ansiedades de las culturas de las que provienen. Crecientes miedos al respecto de la industrialización y la pérdida de religiosidad, obtienes a Frankenstein. Colonialismo incesante y la popularización de las ideas del darwinismo social, invasiones extraterrestres. ¿La gente tiene miedo de espías provenientes de la Unión Soviética? La cosa con tendencias como estas es que, inevitablemente, pasan de moda, con los cambiantes gustos de sus previos consumidores siendo señalados a veces por ofensa, aunque usualmente simplemente desinterés. En un libro publicado en 2014 acerca de la evolución de las películas de terror modernas, Alexandra Heller Nicholas observó como, posterior al 9 de septiembre de 2001, hubo un gran aumento en las piezas centradas en torturas brutales producidas al interior de los Estados Unidos. El gore y la brutalidad dentro del horror no fueron conceptos nacidos posterior al 2000, obviamente,
pero esos aspectos raramente aparecían dentro de piezas más realistas, y cuando lo hacían, atraían poca atención, siendo menos viables para públicos generales, los cuales se veían más interesados en comedias, fantasías y parodias. Oh, look at me. I'm all dead. I'm a gross, scary, severed head. Una tragedia nacional después, y de repente nos encontramos con franquicias mega exitosas como Hostal o El Juego del Miedo, películas que eran, simple y llanamente, acerca de seres humanos hiriendo a otros seres humanos. Esto, aunque no lo parezca, es catártico, una forma de procesar los temores y ansiedades que prevalecieron con el paso del tiempo dentro de la conciencia popular, posterior a una fuente masiva de trauma colectivo. Aunque franquicias relativamente más ligeras y apropiadas para la familia como Scary Movie o Scream seguirían siendo producidas ya por la segunda mitad de los 2000, la época en la que tal tono era el más popular dentro del horror ya había departido. Pero ok, si yo me pusiera aquí e intentara designar un paralelo entre estas películas y la trayectoria tomada por las películas de policías, que se hacían cada vez más y más caricaturescas y absurdas, eso sería bastante contradictorio, ¿no es así? Si mi conclusión fuera simplemente que, en tanto esta brutalidad se hace progresivamente más palpable, el apetito para verla representada de una manera tan poco seria disminuye, entonces, ¿por qué es que ese no parece ser el caso? Al inicio de este video, hablé de cómo actos de violencia policial llevaron a eventos de indignación nacional, incidentes que continúan haciéndose progresivamente más visibles gracias a las redes sociales. Entonces, ¿cómo es que, hasta este día, la ficción policial no ha cambiado en lo más mínimo? Preguntaría cómo es que este género sigue siendo dominado por el mismo tipo de payasadas poco serias que lo dominaban ya hace 40 años. Pero la verdad es que ahora es aún más absurdo. Debería ser bastante obvio a este punto del video que mi analogía sobre bebidas energéticas teniendo un cambio de marca evidentemente fue una metáfora que representaba la situación presente de la ficción policial. Sí, muchas personas han sido asaltadas y asesinadas por la policía, trayendo consigo mala prensa dirigida a las fuerzas de la ley de los Estados Unidos, y esto aplica también en otros países, con casos como los asesinatos de Mark Duggan y Anthony Granger en el Reino Unido. Who do you hold responsible? The police. Y aún así, justo como en la analogía, estos no son casos que afectan a todos de manera igualitaria, y como se ha hecho aún más evidente, son comunidades marginalizadas específicas las que se ven golpeadas más duro por esta violencia e injusticia. La confianza hacia la institución de la aplicación de la ley, en particular en lo que concierne a comunidades de color de bajos ingresos, se encuentra obviamente en la baja, no solo por esos casos altamente conocidos, sino en su lugar por las experiencias que vienen del vivir en distritos sobrevigilados, llenos de policías sobreactivos. La experiencia de una familia negra de clase trabajadora no es la misma que la de una familia blanca de los suburbios. Y ese es el punto. Yo diría que la razón por la cual esta clase de representación policial ha durado tanto, una representación que es cada vez más disonante con A, el daño real causado por las instituciones policiales, y B, con los policías en sí, es a causa de esta división. En una encuesta realizada en 2018, se encontró que dentro de los Estados Unidos, 35% de los residentes de áreas marginalizadas tenían una visión mayormente positiva de la policía, con un 5% de la población siendo muy positiva. El 60% restante tenía una visión generalmente negativa de esta, de la cual 15% fue fuertemente negativa. Al respecto de la población general de los Estados Unidos, la gente con una imagen negativa de la policía era del 19%. Más de la mitad tenía una idea altamente positiva de la fuerza policial. Estos guiños y señas a la realidad de la corrupción y la brutalidad policial son una capitulación, un reconocimiento a la creciente conciencia popular al respecto de estos problemas. Pero, por la mayor parte, como sea, esta es ficción creada con el fin de validar a la hegemonía, a la ideología dominante. Incluso si esta no fue la intención al comienzo, este fue el resultado de lo que es popular. Y lo que es popular es ver a la fuerza policial representada de maneras cómicas, agradables y, a pesar de todo, como fantasías de poder fundamentalmente heroicas, como perversos modelos a seguir. Las maneras en que grupos y movimientos son mostrados en la ficción popular suele ser un buen medidor al respecto de la visión general que la sociedad tiene de ellos. Y lo que vemos hoy en día al respecto de esto es que la población a la larga entiende que hay problemas con la ejecución de la ley, pero no les importa. El trauma es lejano, así que la diversión nunca tiene que terminar. La simulación nunca se hace demasiado real.
Desfinancien a la policía es un eslogan que se hizo sorprendentemente popular durante las protestas por George Floyd, las cuales llegaban a reunir miles en cada uno de los estados del país. Pero repito, esta no es la primera vez que vemos movimientos como este. Uno de los hechos más tristes del eslogan de protesta "No puedo respirar", tomado de las últimas palabras de Floyd mientras este era sofocado por los policías, es que este ya se había vuelto un cántico de protesta hace años, posterior a la muerte de Eric Garner. Pero, en cualquier caso, sí parece que en esta ocasión se ha visto algo más. Grupos que previamente permanecían en silencio al respecto de estos casos están comenzando a involucrarse. Las multitudes son demasiado grandes como para ser ignoradas, y sus mensajes son demasiado claros. Ya no es suficiente el intentar disipar el espíritu diciendo: "Nos encantaría escuchar sus peticiones, pero siguen rompiendo ventanas". Como podrás adivinar, me haría muy feliz el ver aquel verdadero cambio estructural por el cual tanto se ha luchado. Ver un poco más que simples intentos a apaciguar y bajar la tensión en un ambiente tan lleno de tal incontrolable brutalidad y corrupción. El si al final terminaremos consiguiendo tal cosa aún queda por verse, pero hasta entonces creo que lo único que puedo decir es: espero verlos en las protestas. Y creo que también estaría bien mantenernos al pendiente en cuanto a cómo las cosas cambian para el policía moderno de Hollywood. What did you do if my car? Welcome to America. Look, Lisa. It's McGriff, the crime dog.